Bien, pues vamos a meternos de lleno en los textos que nos han llegado. ¿Vamos allá? Son varios fragmentos de un thriller nórdico, 18 bajo cero, de Stefan Angem, y la premisa inicial es de las que te dejan, vamos, con la boca abierta. Totalmente. Es un punto de partida que, desafía cualquier lógica. Es que es de locos. A ver, empezamos en Dinamarca en un día de mucho calor. Un coche de lujo, un BMW, atraviesa el puerto de Helsingør a toda pastilla, se salta las barreras y ¡plaf!, se precipita al mar. Un suicidio de libro, vamos. Muy dramático, muy visual, pero un suicidio. Eso parece, hasta que sacan el cuerpo del agua y lo llevan a la morgue, y aquí es donde la historia pega un volantazo, pero brutal. Aquí es donde empieza lo bueno. La autopsia revela que el conductor, un magnate tecnológico que se llama Peter Brise, no murió ahogado. No. Llevaba muerto 2 meses. Y no solo eso, su cuerpo había sido congelado. Para. A ver, ¿me estás diciendo que el tipo que se estrella con el coche llevaba 2 meses muerto y además congelado? Tal cual. Eso rompe todas las reglas. Mi primer pensamiento no es quién es el asesino, sino ¿pero esto qué es? ¿Ciencia ficción o qué está pasando aquí? Claro, la pregunta es esa. ¿Cómo puede un cadáver congelado conducir un coche? Exacto. Esa es la pregunta del millón y la que nos engancha. Y para empezar a entenderlo, la primera parada es, precisamente, la morgue, con un personaje que es una delicia. Sí, el forense, Einar Greide. Un tipo que, por lo que nos cuentan, está mortalmente aburrido de su trabajo, vive a base de terroibos y de repente, por pura casualidad, le cae en las manos el caso más raro de su carrera. Y esto es un recurso brillante del autor, la verdad. En lugar de pedirnos que aceptemos la premisa sin más, nos lleva de la mano por un proceso científico, casi como si fuera un documental. Greide ignora el informe chapucero de su colega que lo había despachado como un simple ahogamiento. Claro, lo fácil. Y empieza a fijarse en los detalles. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ve él que los demás no han visto? Pues ve cosas que no cuadran en absoluto. Primero, la posición del cuerpo. Está en posición fetal, con las piernas muy encogidas. Rarísimo. Rarísimo. En un ahogamiento normal, la rigidez cadavérica sería distinta, ¿no? Y segundo, las heridas de la cara. Son graves, pero la sangre en los bordes está coagulada, casi seca. O sea que no se las pudo hacer en el impacto contra el agua. Imposible. Si se las hubiera hecho al chocar, la sangre no habría tenido tiempo de secarse. Imposible. Vale, son pequeños detalles físicos que contradicen por completo la versión oficial. Pero claro, necesita una prueba definitiva, imagino. Claro. Y no se queda en la simple observación. Coge un bisturí, extrae una muestra de tejido del torso, la pone bajo el microscopio y ahí está, la prueba irrefutable. ¿Y qué ve? Las células están repletas de cristales de hielo. No es una teoría, es un hecho. El hombre estaba congelado. Y como lector, esto te obliga a aceptar que algo rarísimo está pasando, porque está anclado en la ciencia, ¿sabes? Es que es tremendo. Entonces la ciencia dice una cosa, pero los ojos de la gente vieron otra. Tenemos una autopsia que demuestra que el conductor era un bloque de hielo, pero... Pero también docenas de testigos. Exacto, que juran haber visto ese mismo coche metido en una persecución por toda la ciudad. ¿Cómo se empieza a resolver una contradicción tan fundamental? Pues justo ahí, en esa persecución. Porque resulta que el hecho de que el crimen se cometiera a la vista de todo el mundo no fue parte del plan original. Fue una improvisación forzada por el caos que provocó, irónicamente, la jefa de la investigación sueca. Y aquí entra en escena Astrid Tuberson. Y su introducción es espectacular. Sí, desde luego. Está de baja, pero en realidad está en su casa, bebiendo y, dándole vueltas al cabreo que tiene con su exmarido. Decide coger el coche y en la autopista un BMW doble rojo le da un golpecito. Poca cosa. Lo normal sería parar, hacer un parte y ya. Pero Astrid, digamos que no es normal. Para nada. Se lo toma como algo personal y se lanza una persecución de película totalmente fuera de sí. Los textos la describen arrancando su propio retrovisor roto de cuajo, intentando hacerle una foto al otro coche con el móvil mientras conduce a más de 100 por hora. Un despropósito. Una locura. Es una escena de comedia negrísima. Casi provoca un accidente en cadena y la cosa acaba de la forma más humillante posible, empotrando su propio coche en una fuente ornamental en mitad de la ciudad. Vaya tela. Un desastre absoluto para su carrera, sin duda. Pero,
Y aquí está la clave narrativa. Es este acto de pura cabezonería y descontrol lo que lo cambia todo. ¿En qué sentido? El conductor del BMW, que obviamente es quien lleva el cadáver, tenía un plan. Seguramente deshacerse del coche en una zona industrial, discreta, sin testigos. Pero la persecución de Astrid le obliga a cambiar de ruta. Exacto. Le forza a desviarse hacia el muelle del centro, a plena luz del día, donde todo el mundo puede verle. Su comportamiento errático saca el crimen a la luz. Es una forma genial de mostrarnos un personaje profundamente defectuoso, cuya principal debilidad se convierte, por accidente, en la clave para destapar el caso. Y esto nos lleva a su equipo, claro, que se reúne con el detective Fabian Risk a la cabeza, intentando ponerle sentido a este rompecabezas. Me imagino la cara de los policías cuando les cuentan que la víctima es un cubito de hielo. La incredulidad es total. Uno de ellos, Klippan, directamente dice que el forense danés se ha vuelto loco, pero entonces su propio forense, Ingvar Molander, aporta la primera teoría que suena, remotamente plausible, después de ver el vídeo que Astrid grabó con el móvil. Ah, la teoría del traje de neopreno. Esa es. Suena ingenioso, casi a lo James Bond, pero es realmente factible. A ver, dentro de un coche hundiéndose, con la presión del agua, ¿de verdad daría tiempo a quitarse la ropa, el disfraz y salir por una ventana sin que nadie viera nada? Me cuesta un poco creerlo. Es una teoría cogida con pinzas, desde luego, pero es lo único que tienen. Molander se fija en una franja oscura que se ve en el cuello del conductor en el vídeo y sugiere que podría ser el borde de un traje de buzo. Ah. La idea es que el asesino iba disfrazado de la víctima, condujo el coche hasta el muelle y escapó bajo el agua. Es la única explicación que encaja, por muy peliculera que parezca. Y mientras intentan digerir todo esto, se masca la tensión en el equipo, sobre todo con Astrid. Claro, porque su alcoholismo es el elefante en la habitación. Nadie quiere hablar de ello abiertamente, pero su actuación con el coche ha puesto en jaque la credibilidad de todo el equipo. Más tarde Fabian la confronta y ella lo niega todo, pero la confianza ya está rota. Menudo panorama. Sí, tienen que resolver un caso imposible mientras lidian con sus propios demonios. Y justo cuando parece que el lío no puede ser mayor, la trama salta de nuevo a Dinamarca y nos abre una puerta completamente nueva y misteriosa. Con la agente Dunja Hugard. La llaman por un aviso de una mujer cubierta de sangre en una zona peatonal. La escena es muy potente. La encuentra en un edificio abandonado, rodeada de vagabundos, con una jeringuilla todavía en el brazo. La mujer está, claramente drogada y no para de balbucear cosas sin sentido sobre un tal Jens. Sí, un tal Jens, al que parece que le han hecho algo terrible, y dice unas palabras muy concretas que se te quedan grabadas. ¿Cuáles? Riendo, todo el rato, como si solo fuera un juego. Y amarillos, alegres y amarillos. Uf, qué inquietante. Es una de esas pistas que no significan nada, y a la vez lo significan todo. ¿Qué demonios quiere decir con eso? Y para rematar, la mujer aprovecha un descuido, le roba el arma a Dunja, también a su compañero, y se escapa entre la gente. Una situación caótica, vamos. Y esto es fascinante porque nos abre una trama paralela que de momento no tiene ninguna conexión aparente con el hombre congelado. ¿Quién es Jens? ¿Qué son los amarillos? ¿Y de quién es toda la sangre que llevaba la mujer? Claro, es que son todo preguntas nuevas. Además, nos enteramos de que Dunja tiene un historial conflictivo con su jefe, un tal Kim Sleipner, así que sabe que cualquier error, por pequeño que sea, lo van a usar en su contra. Mientras tanto, volvamos a Suecia con Fabian Risk, que va a inspeccionar el apartamento de la víctima, de Peter Brise, y se encuentra con otra sorpresa. Sí, el piso es enorme, lujoso, pero está extrañamente vacío, como si lo hubieran desvalijado. Y aquí vemos de nuevo la agudeza de Fabian, que como el forense Greide, se fija en los detalles que importan. Encuentra dos cosas, ¿verdad? Dos cosas minúsculas pero que gritan pista. Una pequeña mancha de sangre, casi invisible, cerca del marco de una puerta. Y lo más importante, 4 hendiduras en la moqueta de una habitación, formando un rectángulo perfecto. Como las marcas que dejaría un objeto muy pesado. Exacto. Un objeto muy pesado que ha estado ahí durante meses. Un objeto del tamaño de un arcón congelador. Blanco y en botella. La pieza que faltaba. El cuerpo estuvo congelado ahí mismo, en su propio apartamento. Vale, parece que por fin tienen una pista física sólida, un lugar del crimen. Pero entonces, cuando crees que empiezan a encajar las piezas, llega el giro que lo manda todo por los aires. El agente inmobiliario. Vaya momento. Espera.
¿Cómo que un agente inmobiliario? Fabian está en el piso y de repente aparece un tipo que, con contrato en mano, afirma que el propio Peter Bryce le vendió el apartamento. Hace solo 2 días. Es que esto lo revienta todo. Es para volverse loco. Pero es que no tiene ningún sentido. Si lleva 2 meses muerto y congelado en la morgue, ¿cómo va a estar firmando contratos de venta hace 48 horas? El agente miente. La autopsia está mal. ¿Hay un gemelo secreto? ¿Qué está pasando? Esa es la reacción lógica, la de un colapso mental. Y la respuesta a esa paradoja la encuentra otra detective del equipo, Irene Lilja, conectando los puntos de una forma brillante. ¿Cómo? Justo en ese momento, a ella le llega un aviso de persona desaparecida. No me digas que. Es el director financiero de la empresa de Bryce, un hombre llamado Per Krams. Su mujer denuncia que no sabe nada de él desde el lunes, cuando fue a casa de Bryce para discutir un tema de trabajo urgente. ¿Una discusión? ¿Sobre qué? Sobre la venta de la empresa. Al parecer, Bryce quería venderla deprisa y corriendo por un precio muy por debajo de su valor real, y Krams, el director financiero, se oponía radicalmente. Ah, ya veo por dónde vas. La teoría que formula Lilja es demoledora y de repente todo encaja. A ver, desglósala. La teoría es, el cuerpo en la morgue no es Peter Bryce. El cuerpo, con la cara desfigurada por los golpes y un físico similar, con la cabeza rapada, es el de Per Krans. ¡Ostras! Bryce lo mató el lunes durante la discusión, lo metió en el congelador que ya tenía en casa y montó todo el circo del coche para fingir su propia muerte. ¿Y así poder escapar con el dinero de la venta de la empresa? Exacto. Vale la tela. Es una teoría que le da la vuelta a todo, pero que explica casi todas las piezas. Explica por qué Bryce fue visto vivo hace 2 días firmando el contrato. Explica el cuerpo en su piso. Y explica por qué nadie había denunciado la desaparición de Peter Bryce en 2 meses. Porque sencillamente no estaba desaparecido. Sustituye un misterio por otro. Ya no es ¿cómo puede un muerto conducir? La pregunta ahora es, ¿dónde está el verdadero Peter Bryce? ¿Y a quién mató? Llegados a este punto, el caso es un laberinto. Si la teoría de Lilja es correcta, tenemos a un asesino, Peter Bryce, a la fuga. Pero, ¿cómo encaja en esto la mujer ensangrentada de Copenhague? ¿Quién es Jens? ¿Qué son los alegres y amarillos? Las preguntas no hacen más que multiplicarse. Y es interesante porque al principio de los textos se menciona una idea filosófica, la paradoja de Teseo. Si tienes un barco y le vas reemplazando cada una de sus tablas de madera por una nueva, cuando has cambiado todas, ¿sigue siendo el mismo barco? Una paradoja que se aplica perfectamente a este caso. Claro. Si reemplazas a una víctima por otra, si sustituyes un suicidio por un asesinato, si un hombre vivo se hace pasar por muerto, la identidad de todo se vuelve líquida, maleable. El crimen mismo cambia de forma. Empiezan buscando a un suicida y ahora buscan a un asesino fugado. ¿Es el mismo caso? Esa es la cuestión. La investigación apenas ha comenzado, pero los cimientos sobre los que se asienta no paran de moverse. Nos obliga a cuestionar la identidad, la percepción y la verdad que creemos ver. En un mundo de apariencias y engaños, la pregunta que nos queda no es solo quién es el asesino, Sino sobre todo, ¿quién es realmente la víctima?